Segunda parte. 6 maneras de gustar a los demás. 1. Actúe así y será bienvenido en todas partes. ¿Por qué leer este libro para saber cómo ganar amigos? ¿Por qué no estudiar la técnica del más exitoso conquistador de amigos que ha conocido jamás el mundo? ¿Quién es? Tal vez se lo encuentre usted mañana por la calle. Cuando esté a 5 metros de él, lo verá agitar la cola. Si se detiene a acariciarlo, saltará como loco para demostrarle lo mucho que lo quiere. Y usted sabe que detrás de esa muestra de afecto no hay motivos ulteriores. No quiere venderle un terreno ni una póliza de seguro. Ni siquiera quiere casarse con usted. ¿Se ha parado a pensar alguna vez que el perro es el único animal que no tiene que trabajar para ganarse el sustento? La gallina tiene que poner huevos, la vaca tiene que dar leche y el canario debe cantar. Pero el perro se gana la vida solo con demostrar cariño hacia su dueño. Cuando tenía 5 años, mi padre me regaló un cachorro de pelaje amarillo que había comprado por 50 centavos. Fue la alegría y la luz de mi niñez. Todas las tardes, a las 4:30, se sentaba frente a mi casa, mirando fijamente el camino con sus hermosos ojos, y tan pronto como oía mi voz o me veía agitando la fiambrera entre los arbustos, salía disparado como una bala. Corría sin aliento colina arriba para recibirme con brincos de júbilo y ladridos de puro éxtasis. Tipi fue mi constante compañero durante 5 años, hasta que una trágica noche que jamás olvidaré murió a 3 metros de donde yo estaba alcanzado por un rayo. La muerte de Tipi fue la gran tragedia de mi niñez. Tipi nunca leyó un libro de psicología. No lo necesitaba. Sabía por algún instinto divino que es posible ganar más amigos en 2 meses interesándose de verdad por los demás que en 2 años tratando de que los demás se interesen por nosotros. Permítaseme repetir la idea. Es posible ganar más amigos en 2 meses interesándose de verdad por los demás que en 2 años tratando de que los demás se interesen por nosotros. Pero tanto usted como yo conocemos a personas que van dando tumbos por la vida porque tratan de forzar a los demás a que se interesen por ellas. Está claro que así no funciona. Los demás no se interesan por usted, no se interesan por mí, se interesan por sí mismos, mañana, tarde y noche. La compañía telefónica de Nueva York hizo un estudio detallado de las conversaciones que la gente mantenía por teléfono para saber cuál era la palabra que más se usaba. Sí, lo han adivinado. El pronombre personal yo. Lo habían empleado 3.990 veces en 500 conversaciones telefónicas. Yo, yo, yo. Cuando mira una fotografía de grupo en la que usted aparece, ¿quién mira primero? Si nos limitamos a tratar de impresionar a los demás para que se interesen por nosotros, jamás tendremos amigos verdaderos, sinceros. Los amigos, los de verdad, no se ganan de esta forma. Napoleón lo intentó y en su último encuentro con Josefina le dijo: Josefina, he sido tan afortunado como el que más en este mundo, y sin embargo, en esta hora, eres la única persona en la tierra en quien puedo confiar. Y los historiadores dudan de que siquiera pudiera confiar en ella. Alfred Adler, el reconocido psicólogo vienés, escribió un libro titulado ¿Qué debe significar la vida para usted? En ese libro dice así: el individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas en los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Es posible leer muchísimos doctos tomos sobre psicología sin llegar a una declaración más significativa. Esta afirmación de Adler es tan rica en significado que me permitiré subrayarla. El individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas en los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. En una ocasión seguí un curso de escritura de cuentos cortos en la Universidad de Nueva York. Allí, el director de una importante revista dijo que era capaz de tomar cualquiera de las docenas de cuentos que se amontonaban sobre su escritorio y después de leer unos párrafos, decir si el autor le gustaba a la gente o no. Si no le gusta a la gente, nos dijo,
A la gente no le gustarán sus relatos. Este curtido editor interrumpió 2 veces su conferencia sobre los secretos de la escritura y se disculpó por darnos un sermón. Les estoy diciendo las mismas cosas que les diría un predicador, pero recuerden que deben tener interés por la gente si quieren atraer interés como escritores. Si esto es así en el caso de la literatura, con toda certeza también es verdad en el trato cara a cara con los demás. Una vez pasé una velada en el camerino de Howard Thurston. Fue la última vez que actuó en Broadway. Thurston, el reconocido decano de los magos. Thurston, el rey de la prestidigitación. Había recorrido el mundo creando espejismos, desconcertando al público y provocando que la gente se quedara muda de asombro. Más de 60 millones de personas habían pagado por ver sus espectáculos y de esta manera había logrado ganar millones de dólares. En aquella ocasión le pedí al señor Thurston que me confiara el secreto de su éxito. Su educación no tenía ningún papel en ello, porque había huido de casa siendo aún niño, convirtiéndose en vagabundo. Había viajado en trenes de carga, había dormido en pajares, había pedido comida de puerta en puerta y aprendió a leer gracias a los carteles que veía a la vera del ferrocarril desde los furgones en los que se movía. ¿Es que acaso tenía unos conocimientos extraordinarios sobre magia? No. Me dijo que se habían escrito centenares de libros sobre prestidigitación y que muchísima gente sabía tanto como él sobre el asunto. Pero Thurston tenía dos cosas de las que carecían los demás. Primero, la capacidad de que su personalidad quedara expresa al otro lado de las candilejas. Era un maestro del espectáculo. Conocía la naturaleza humana. Todo lo que hacía, cada gesto, cada entonación de la voz, cada arqueo de una ceja, había sido cuidadosamente ensayado previamente y todas sus acciones estaban cronometradas por instantes. Pero además, Thurston tenía un genuino interés en el público. Me contó que muchos magos miraban al público y se decían, bien, ya tenemos un buen puñado de inocentes. Los embaucaré sin problemas. Pero el punto de vista de Thurston era completamente distinto. Me confesó que cada vez que subía al escenario pensaba, estoy agradecido a toda esta gente que ha venido a verme. Son ellos quienes me permiten ganarme la vida de esta forma tan agradable. Les daré lo mejor de mí. Manifestó que nunca se acercaba al escenario sin antes repetirse una y otra vez. Adoro a mi público. Adoro a mi público. ¿Ridículo? ¿Absurdo? Está usted en su derecho de pensar lo que le plazca. Yo no hago más que repetir, sin comentarios, una receta usada por uno de los magos más famosos de todos los tiempos. George Dyke, de North Warren, Pensilvania, se vio obligado a retirarse de la gasolinera después de dedicarse a ella durante 30 años, cuando se construyó una nueva autopista por encima del lugar donde estaba su establecimiento. Al poco tiempo, los días ociosos del jubilado empezaron a aburrirlo, por lo que trató de mantenerse ocupado tocando su viejo violín. Pronto empezó a recorrer toda la región asistiendo a conciertos y visitando a consumados violinistas. Con su estilo humilde y amable, se interesó por el pasado y las ideas de todos los músicos a los que iba conociendo. Aunque no era un gran músico, hizo muchos amigos en el mundillo. Participó en certámenes de todo tipo y pronto se hizo un nombre entre los aficionados a la música country del este de Estados Unidos, que lo llamaban Tío George, el rascaviolines del condado de Kinzua. Cuando conocimos a tío George tenía 72 años y disfrutaba de cada minuto en este mundo. Gracias a su continuo interés en otras personas, logró crearse una nueva vida en un momento en que la mayoría de la gente considera terminados sus años productivos. Ese mismo fue uno de los secretos de la asombrosa popularidad de Theodore Roosevelt. Hasta los sirvientes lo adoraban. Su ayuda de cámara, James E. Amos, escribió acerca de él un libro titulado Theodore Roosevelt, el héroe de su ayuda de cámara. En él, Amos narra este esclarecedor episodio. Mi mujer le preguntó una vez al presidente qué era una codorniz. Nunca había visto una y el presidente se la describió detalladamente. Algún tiempo después sonó el teléfono en nuestra casita de campo.
Amos y su esposa vivían en una cabaña en la finca que Roosevelt tenía en Oyster Bay. Mi mujer respondió, era el señor Roosevelt. Le dijo que había llamado para decirle que frente a la ventana había una codorniz, que si se asomaba podría verla. Estos detalles eran propios de él. Cada vez que pasaba frente a nuestra casita, aunque no nos viera, lo oíamos llamarnos. Hola Annie u Hola James. ¿Sería posible que a los empleados no les cayera bien alguien así? ¿Cómo no podía gustar a todo el mundo? Roosevelt se presentó en la Casa Blanca un día en que su sucesor, el presidente Taft, y su esposa no estaban. Su auténtica simpatía por la gente humilde quedó demostrada en el hecho de que saludó a cada uno de todos los servidores, incluidas las criadas de la recocina. Escribe Archie Butt. Cuando vio a Alice, ayudante de cocina, le preguntó si todavía hacían pan de maíz. Alice le respondió que a veces lo preparaba para el personal de servicio, pero que nadie lo comía en las zonas nobles. Es una muestra de mal gusto, repuso Roosevelt, y ya se lo diré al presidente cuando lo vea. Alice le sirvió un trozo de pan de maíz, y Roosevelt fue hasta el despacho principal mordisqueándolo y saludando a los jardineros y a otro personal del servicio al pasar. Hablaba con cada uno como lo había hecho en el pasado, y que Hoover, que había sido ujier en la Casa Blanca durante 40 años, me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Es el único día feliz que hemos tenido en casi 2 años, y ninguno de nosotros lo cambiaría por un billete de $100. El mismo interés por la gente en cargos inferiores ayudó al vendedor Edward M. Sykes Chatham, Nueva Jersey, a conservar un cliente. Hace muchos años nos contó, visité a clientes de la empresa Johnson Johnson en el área de Massachusetts. Uno de ellos era una botica en Hingham. Cada vez que iba a ese establecimiento, hablaba con el empleado encargado de los refrescos y con el dependiente antes de ver al dueño para tomar el pedido. Un día, el dueño me dijo que ya no tenía interés en tener productos de Johnson Johnson, porque consideraba que la empresa estaba concentrando sus actividades en los supermercados, en detrimento de los establecimientos pequeños como el suyo. Me marché con el rabo entre las piernas y estuve dando vueltas por el pueblo varias horas. Al final, decidí volver a la farmacia y tratar de explicarle nuestra posición. Cuando volví a entrar, saludé a los empleados como siempre. Al verme, el dueño me sonrió y me dio la bienvenida. Me hizo un pedido el doble de grande de lo habitual. Lo miré, sorprendido, y le pregunté qué había sucedido para que hubiera cambiado de opinión en tan pocas horas. Señalando al chico que atendía la zona de los refrescos, dijo que poco antes, después de que me marchara, aquel joven había ido a decirle que yo era uno de los pocos vendedores que se molestaba en saludarlo, tanto a él como a los otros empleados. Le dijo que si había un vendedor que se merecía hacer buenos negocios, ese era yo. El dueño siguió siendo un buen cliente. Nunca olvidaré que un genuino interés por las otras personas es la cualidad más importante que puede tener un vendedor o en realidad cualquiera. Por experiencia personal he descubierto que se puede lograr la atención y la cooperación incluso de las personas más ocupadas del país, a condición de que uno se interese debidamente por ellas. Y pondré un nuevo ejemplo. Hace años, dirigí un curso de escritura en el Instituto de Artes y Ciencias de Brooklyn. Queríamos que escritores tan importantes y ocupados como Kathleen Norris, Fanny Hurst, Ida Tarbell, Albert Payson Terhune o Rupert Hughes nos visitaran y nos hicieran partícipes de sus experiencias como escritores de ficción. Les escribimos entonces diciéndoles que admirábamos su obra y que nos interesaba profundamente obtener sus consejos y conocer el secreto de su éxito. Cada una de las cartas llevaba la firma de unos 150 estudiantes. Les decíamos que entendíamos que estaban muy ocupados, demasiado ocupados como para preparar una conferencia, y que por este motivo les adjuntábamos una serie de preguntas para que respondieran sobre sus métodos de trabajo. A todos les gustó la carta. Aquellos escritores famosos dejaron sus tareas y vinieron hasta Brooklyn para echarnos una mano. Con ese mismo método persuadí a Leslie M. Shaw, secretario del Tesoro en el gabinete de Theodore Roosevelt, a George W. Wickersham, fiscal general del gobierno de William Jennings Bryan,
a Franklin D. Roosevelt y a muchas otras personas prominentes para que acudieran a hablar ante los estudiantes de uno de mis cursos de oratoria. A todos, seamos obreros en una fábrica, empleados en una oficina o incluso gente prominente, nos gusta que nos admiren. Si queremos ganar amigos, dediquémonos a hacer cosas para los demás, cosas que requieren tiempo, energía, altruismo. Cuando el duque de Windsor era príncipe de Gales, tuvo que hacer una gira por América del Sur. Antes de emprenderla, pasó varios meses estudiando castellano para poder hablar en el idioma de los países que visitaba, y los habitantes de América del Sur lo tuvieron en gran estima por eso. Asimismo, durante años hice hincapié en enterarme de la fecha de los cumpleaños de mis amigos. ¿Cómo? Aunque no tengo el menor asomo de interés por la astrología, empiezo por preguntar a un amigo si cree que la fecha de nacimiento tiene algo que ver con el carácter y la disposición de cada uno. Luego le pido que me diga el día y el mes de su nacimiento. Si me dice, por ejemplo, el 24 de noviembre, no hago más que repetir para mis adentros. 24 de noviembre, 24 de noviembre. En cuanto mi amigo deja de mirarme, escribo su nombre y la fecha de su cumpleaños y después, en casa, paso el dato a mi cuaderno de notas. Al comienzo de cada año escribo las fechas y los nombres en mi agenda, de modo que pueda ver los cumpleaños automáticamente. Cuando llega el día, envío una carta o un telegrama. ¡Qué buena impresión causa! Muchas veces soy la única persona en el mundo que ha recordado uno de sus cumpleaños. Si queremos hacer amigos, saludemos a los demás con vivacidad y entusiasmo. Cuando alguien llama por teléfono, empleemos la misma psicología. Digamos hola con un tono que revele cuán complacidos estamos de que escuchar a quien nos llama. Muchas empresas dan instrucciones a sus operadores telefónicos de saludar con un tono de voz que irradie interés y entusiasmo, porque entonces el que llama siente que la compañía se interesa por él. Recordémoslo cuando respondamos mañana a una llamada. Mostrar un genuino interés por los demás no solo le hará ganar amigos, sino que también puede crear lealtad hacia su empresa entre los clientes. En un número de la publicación del National Bank of North America de Nueva York, se publicó la siguiente carta de Madeleine Rosedale, una depositante. Quiero que sepan cuánto aprecio a su personal. Todos son tan corteses, amables y serviciales. Es un placer que después de hacer una larga cola, el cajero la salude a una con una sonrisa. El año pasado mi madre estuvo hospitalizada durante 5 meses. Cada vez que visité el banco, Mari Petruccello, una cajera, se interesó por la salud de mi madre y se alegró por su recuperación. ¿Puede quedar alguna duda de que la señora Rosedale seguirá usando los servicios de este banco? Charles R. Walters, empleado en uno de los grandes bancos de Nueva York, recibió el encargo de preparar un informe confidencial sobre cierta compañía. Solo conocía a una persona que pudiera darle los datos que necesitaba con tanta urgencia. El señor Walters fue a ver a ese conocido, presidente de una gran empresa industrial. Cuando ya lo hacían pasar a su despacho, una secretaria asomó la cabeza y le dijo al presidente que ese día no tenía ningún sello para él. Colecciono sellos para mi hijo, que tiene 12 años, explicó el presidente. El señor Walters expuso su misión y comenzó a hacer preguntas. El presidente se mostró vago, nebuloso, habló de generalidades. No quería decir palabra y en apariencia no había forma de que cambiara de actitud. La entrevista fue breve e inútil. Francamente, no sabía qué hacer, nos dijo Walters al relatar el episodio en nuestra clase. Pero entonces recordé a la secretaria, los sellos y el hijo. Y también me acordé de que el departamento de extranjero de nuestro banco coleccionaba sellos de las numerosas cartas que llegaban de todos los rincones del mundo. Al día siguiente, por la tarde, volví a visitar a ese hombre y pedí que le avisaran de que traía algunos sellos para su hijo. ¿Me recibió con entusiasmo? Por supuesto. No me habría estrechado la mano con más fogosidad si hubiésemos estado en campaña electoral y él se presentara para un escaño en el Congreso. Era todo sonrisas y buena voluntad. A mi George le encantará este, decía mientras examinaba los sellos. Y mira este, es un verdadero tesoro. Pasamos media hora hablando de sellos y mirando fotos de su hijo.
Y después dedicó más de una hora de su valioso tiempo a darme todos los informes que yo quería, sin que tuviera siquiera que pedírselos. Me confió todo lo que sabía, llamó a sus empleados y los interrogó en mi presencia, telefoneó a algunos de sus socios. Me abrumó con datos, cifras, informes y correspondencia. Como dirían los periodistas, había conseguido mi primicia. Aquí otro ejemplo. C.M. Knuffel Jr. de Filadelfia había tratado durante años de vender combustible a una gran cadena de tiendas, pero ésta seguía comprándolo a un comerciante de otra ciudad, y los camiones donde lo transportaban pasaban justo por delante de las oficinas del señor Knuffel. Una noche, pronunció un discurso ante una de mis clases en el que volcaba toda su ira contra las cadenas de tiendas, a las que calificó de maldición para el país. Y a pesar de eso, seguía sin entender por qué no conseguía que le compraran a él. Le sugerí que intentara otra táctica. En resumen, lo que sucedió fue esto. Escenificamos un debate entre los miembros del curso sobre si la expansión de las cadenas comerciales estaba haciendo más daño que bien al país. Por sugerencia mía, Nuffel asumió la postura positiva. Convino en defender a las cadenas de tiendas y se fue directo a ver a un director de la misma organización a la que él despreciaba. No he venido, le dijo, a tratar de venderle combustible. He venido a pedirle un favor. Y le informó entonces sobre el debate y luego agregó, he venido a pedirle ayuda porque no conozco a otra persona que sea tan capaz como usted de hacerme conocer los datos que necesito. Desearía ganar este debate y le agradecería muchísimo que pudiera ayudarme. Oigamos el resto del episodio en las propias palabras del señor Nuffel. Le había pedido a este señor exactamente un minuto de su tiempo. Con esta condición accedió a verme. Después de exponerle mi situación, me invitó a sentarme y me habló durante 1 hora y 47 minutos. Llamó a otro director que había escrito un libro sobre el tema. Escribió a la Asociación Nacional de Cadenas Comerciales y me consiguió un ejemplar de un folleto. Él entiende que las cadenas de tiendas prestan un verdadero servicio a la comunidad. Está orgulloso de lo que hace en centenares de comunidades. Le brillan los ojos al hablar, y he de confesar que me abrió los ojos respecto de cosas que jamás me había planteado. Cambió mi punto de vista. Cuando me marchaba, fue conmigo hasta la puerta, me pasó un brazo alrededor de los hombros, me deseó suerte en el debate y me pidió que fuera a verlo otra vez para saber cómo me había ido. Las últimas palabras que me dijo fueron las siguientes. Hágame el favor de volver a verme cuando la primavera esté más avanzada. Me gustaría hacerle un pedido de combustible. Para mí, aquello era casi un milagro. Se ofrecía a comprarme el combustible sin que yo siquiera lo hubiese mencionado. Conseguí más en 2 horas, interesándome sinceramente por él y por sus problemas, que en muchos años de bregar porque me hicieran caso a mí y a mi producto. El señor Nuffel no ha descubierto una verdad nueva, porque hace mucho tiempo, 100 años antes del nacimiento de Jesucristo, un famoso poeta romano, Publio Ciro, señaló: nos interesan los demás cuando se interesan por nosotros. El interés debe ser sincero, como todo siempre en las relaciones humanas. Debe compensar no solo a quien muestra el interés, sino a quien lo recibe. Es una calle de doble sentido que ha de beneficiar a las dos partes. Martin Ginsberg, que siguió nuestro curso en Long Island, Nueva York, nos contó cómo el interés especial que una enfermera había mostrado hacia él había afectado profundamente su vida. Era el día de Acción de Gracias y yo tenía 10 años. Estaba en una sala de los servicios sociales de un hospital y al día siguiente iban a hacerme una importante operación de ortopedia. Sabía que lo único que me esperaba eran meses de confinamiento, convalecencia y dolor. Mi padre había muerto. Mi madre y yo vivíamos solos en un pequeño piso y dependíamos de la asistencia social. Mi madre no podía visitarme porque no era día de visitas en el hospital. A medida que transcurría el día, estaba cada vez más abrumado por la soledad, la desesperación y el miedo. Sabía que mi madre estaba sola en casa, preocupándose por mí sin ninguna compañía, sin nadie con quien cenar y sin el dinero para permitirse siquiera una cena en acción de gracias. Los ojos se me llenaron de lágrimas y terminé metiendo la cabeza bajo la almohada y tapándomela con la manta. Lloré en silencio,
pero con tanta amargura que me dolía el cuerpo entero. Una joven estudiante de enfermería oyó mis sollozos y se acercó a mí. Me apartó la manta de la cara y comenzó a secarme las lágrimas. Me contó lo sola que estaba, pues debía trabajar todo el día y no podía pasar la fiesta con su familia, y me preguntó si quería cenar con ella. Trajo 2 bandejas de comida: pavo, puré de patatas, salsa de arándanos rojos y helado para el postre. Me habló y trató de calmar mis temores. Aun cuando su hora de salida eran las 4 de la tarde, se quedó conmigo hasta casi las 11 de la noche. Jugamos a varios juegos y no se marchó hasta que me quedé dormido. Desde entonces he vivido muchos días de acción de gracias, pero nunca pasó uno sin recordar aquel, y mis sentimientos de frustración, miedo y soledad, y la calidez y la ternura de la desconocida que me los hizo soportables. Si quiere agradar a los demás, si quiere tener amigos de verdad, si quiere ayudar a los otros al tiempo que se ayuda a sí mismo, no olvide esto. Regla 1. Interésese sinceramente por los demás. 2. Una manera sencilla de causar una buena primera impresión. Charles Schwab me contó una vez que su sonrisa le había valido $1.000.000, y es probable que en ese cálculo pecara más por defecto que por exceso, porque la personalidad de Schwab, su encanto, su capacidad de gustar a los demás, fueron casi la única causa de su extraordinario éxito. Y uno de los componentes más atractivos de su personalidad es su cautivadora sonrisa. Las acciones dicen más que las palabras, y una sonrisa expresa algo como: me gusta usted, hace que me sienta feliz, me alegro de verlo. Es por eso que los perros tienen tantos amigos. Se alegran tanto cuando nos ven que brincan como locos, y nosotros naturalmente nos alegramos de verlos. La sonrisa de un bebé tiene el mismo efecto. ¿Ha estado alguna vez en la sala de espera de un médico y ha visto a su alrededor las caras sombrías de gente impaciente por entrar en el consultorio? El doctor Stephen K. Sproul, veterinario de Rayton, Missouri, nos habló de un típico día de primavera, con la sala de espera llena de clientes que esperaban para vacunar a sus mascotas. Nadie hablaba con nadie y probablemente estaban pensando en una docena de cosas que preferían estar haciendo antes que perder tiempo en la consulta. Nos contó lo siguiente en una de nuestras clases. Vi a 6 o 7 clientes esperando cuando entró una joven con una criatura de unos 9 meses y un gatito. La suerte quiso que justo se sentara al lado del caballero más malhumorado por lo prolongado de la espera. El pequeño lo miró con esa gran sonrisa característica de las criaturas. ¿Qué hizo el hombre? Lo que habríamos hecho usted o yo, por supuesto. Devolvió la sonrisa al niño. No tardó en iniciar una conversación con la mujer sobre el niño y sobre sus propios nietos, y todos los demás pacientes se unieron a la charla. El aburrimiento y la tensión se convirtieron en una experiencia agradable. ¿Una sonrisa poco sincera? No. No engañaremos a nadie. Si nos damos cuenta de que es una cosa mecánica, nos causa enojo. Hablo de las sonrisas verdaderas, una que alegre el corazón, que venga de dentro, una que conseguirá un buen precio en el mercado. El profesor James V. Connell, psicólogo de la Universidad de Michigan, expresó sus sentimientos sobre una sonrisa. La gente que sonríe tiende a trabajar, a enseñar y a vender con más eficacia y a criar hijos más felices. En una sonrisa hay mucha más información que en un gesto adusto. Es por eso que en la enseñanza es mucho más eficaz el estímulo que el castigo. El jefe de personal de uno de los grandes almacenes de Nueva York me confió que prefería emplear a un dependiente que no hubiese terminado la instrucción primaria, siempre que tuviera una hermosa sonrisa, que a un doctor en filosofía con cara de vinagre. El efecto de una sonrisa es poderoso, aunque pase inadvertido o no se vea. Las compañías telefónicas de Estados Unidos tienen un programa llamado Poder Telefónico, que se ofrece a empresas que usan el teléfono para vender sus servicios o productos. En él sugieren que uno sonría cuando habla por teléfono. Su sonrisa es transmitida a través de la voz al interlocutor. Robert Krayer, gerente de departamento de una empresa de Cincinnati, Ohio, nos contó cómo había logrado conseguir la persona perfecta para un puesto difícil. Trataba desesperadamente de encontrar un doctor en ciencias para mi departamento. Por fin localicé a un joven con los antecedentes ideales, que estaba a punto de graduarse en la Universidad Purdue.
Después de varias conversaciones telefónicas, me enteré de que tenía ofertas de otras empresas, muchas de ellas más grandes y más conocidas que la mía. Me encantó saber que aceptó la nuestra. Cuando ya estaba trabajando, le pregunté por qué no había elegido ninguna de las demás ofertas. Se quedó en silencio un momento y después me dijo: creo que fue porque los ejecutivos de las otras compañías hablaban por teléfono de un modo frío, que me hacía sentir como si yo fuera una transacción comercial más para ellos. Su voz, en cambio, sonaba como si usted se alegrara de oírme, como si realmente quisiera que yo formara parte de su organización. Puedo asegurarles, afirmó el señor Cryer, que hasta el día de hoy sigo respondiendo al teléfono con una sonrisa. El presidente del Consejo de Administración de una de las mayores industrias del sector del caucho de Estados Unidos me explicó que, según sus observaciones, es raro que alguien tenga éxito en algo a menos que disfrute haciéndolo. Este líder industrial no tiene mucha fe en el viejo adagio de que el trabajo duro es la única llave para abrir la puerta de nuestros deseos. He conocido a gente, agregó, que triunfó porque disfrutaba con fruición dirigiendo sus negocios. Después, vi a las mismas personas cuando la diversión se había convertido en un trajín. El negocio se había vuelto soso. Perdieron el regocijo y fracasaron. Tiene que disfrutar cuando está con otra gente si espera que los demás lo pasen bien cuando están con usted. He pedido a miles de hombres y mujeres de negocios que sonrían a alguien una vez por hora de cada día durante una semana y que luego vuelvan a clase para contar los resultados. ¿Qué tal funciona? Veamos un ejemplo. Aquí hay una carta de William B. Steinhardt, agente de bolsa en Nueva York. No se trata de un caso aislado. De hecho, es típico de centenares de casos. Hace 18 años que me casé y en todo ese tiempo pocas veces le había sonreído a mi mujer o le había dicho 2 docenas de palabras desde el momento de levantarme hasta la hora de ir a trabajar. Yo era uno de los hombres más antipáticos que jamás hayan vivido en esta ciudad. Desde que usted me pidió que diera una charla sobre mi experiencia con la sonrisa, pensé que debía hacer la prueba durante una semana. A la mañana siguiente, cuando me peinaba, miré mi cara adusta en el espejo y me dije: hoy vas a borrarte el ceño de esa cara tuya de vinagre, vas a sonreír y vas a empezar ahora mismo. Así que cuando me senté a tomar el desayuno, saludé a mi esposa con un buenos días, querida, y una sonrisa. Ya me advirtió usted que seguramente mi mujer se sorprendería. Bien, subestimó su reacción. Se quedó atónita y desconcertada. Le dije que en el futuro mi sonrisa iba a ser una cosa corriente y la he mantenido desde entonces. Mi cambio de actitud ha provocado más felicidad en mi hogar en estos últimos 2 meses que en todos los días del año pasado. Ahora, al ir a la oficina, saludo al ascensorista de la finca donde vivo con un buenos días y una sonrisa. Saludo al conserje con una sonrisa. Sonrío al cajero del metro cuando le pido cambio. Y en el recinto de la bolsa, sonrío a muchas personas que hasta hace poco nunca me habían visto sonreír. Pronto advertí que todos me devolvían la sonrisa. A los que se me acercan con quejas o protestas, los trato cordialmente. Sonrío mientras los escucho y compruebo que es mucho más fácil arreglar las cosas. He llegado a la conclusión de que las sonrisas me producen dinero, mucho dinero. Comparto una oficina con otro corredor de bolsa. Uno de sus empleados es un joven muy simpático y tan encantado estaba yo con los resultados que obtenía con la sonrisa que hace poco le conté sobre mi nueva filosofía de las relaciones humanas. Entonces me confesó que cuando empezó a trabajar en la oficina pensó que yo era un cascarrabias y solo últimamente ha cambiado de idea. Agregó que yo me vuelvo más humano cuando sonrío. También he eliminado las críticas. Expreso aprecio y elogio ahora en lugar de censura. He dejado de hablar de lo que yo deseo. Trato de ver el punto de vista de los demás. Y estas cosas han revolucionado del todo mi vida. Soy un hombre diferente, más contento, más rico en amistades y en felicidad, las únicas cosas que importan, al fin y al cabo. ¿Que no tienes ganas de sonreír? Bien. ¿Qué hacer en ese caso? 2 cosas. Primero, oblíguese a sonreír. Si estás solo, silbe o tararee o cante. Proceda como si fuera feliz y eso contribuirá a hacerlo feliz. El psicólogo William James lo expresó así: la acción parece seguir al sentimiento, pero en realidad la acción y el sentimiento van juntos.
Y si se regula la acción, que está bajo el control más directa de la voluntad, podemos regular el sentimiento, que no lo está. De este modo, el camino voluntario y soberano hacia la alegría, si nos ocurre de perder la alegría, consiste en armarse de alegría, en actuar y hablar como si esa alegría estuviera ya en nosotros. Todo el mundo busca la felicidad, y hay un medio seguro para encontrarla. Consiste en controlar nuestros pensamientos. La felicidad no depende de condiciones externas, depende de condiciones internas. No es lo que tenemos o lo que somos o dónde estamos o lo que logramos en absoluto lo que nos hace felices o desdichados. Es lo que pensamos acerca de todo ello. Por ejemplo, dos personas pueden estar en el mismo sitio haciendo lo mismo. Ambas pueden tener sumas equivalentes de dinero y de prestigio, y sin embargo, una es feliz y la otra no. ¿Por qué? Por una actitud mental diferente. He visto tantos rostros felices entre los campesinos que trabajan y sudan con sus herramientas primitivas bajo el calor agobiante de los trópicos, como en las oficinas con aire acondicionado de Nueva York, Chicago, Los Ángeles y otras ciudades. Nada es bueno o malo, dijo Shakespeare. Solo nuestros pensamientos hacen que lo sea. Abraham Lincoln señaló una vez que casi todo el mundo es tan feliz como decide serlo. Tenía razón. Hace poco tuve una noticia de un ejemplo digno de atención que confirma esta verdad. Subí a las escaleras de la estación de Long Island, Nueva York. Frente a mí, 30 o 40 niños inválidos, con bastones y muletas, salvaban los escalones trabajosamente. Uno de ellos tenía que ser llevado en andas. Me asombró la alegría y las risas de todos ellos, y hablé al respecto con una de las personas a cargo de los niños. Ah, sí, me dijo. Cuando un niño comprende que será inválido el resto de su vida, al principio sufre una conmoción, pero una vez que la ha superado, suele resignarse a su destino y llega a ser tan feliz como los niños normales. Sentí el deseo de quitarme el sombrero ante aquellos niños. Me habían enseñado una lección sobre la esperanza que espero no olvidar. Lea detenidamente estos consejos de Elbert Hubbard, pero recuerde que su estudio no le reportará ningún provecho si no los aplica en su vida diaria. Cada vez que salga a la calle, retraiga el mentón, yerga la cabeza e hinche los pulmones hasta que no pueda más. Beba el sol, salude a sus amigos con una sonrisa y ponga todo el alma en cada apretón de manos. No tema que lo entiendan mal y no pierda un minuto en pensar en sus enemigos. Trate de grabar firmemente en su cabeza lo que desearía hacer y entonces, sin cambiar de dirección, se encaminará directamente a la meta. Concéntrese en todo lo grande y bueno que le gustaría hacer, pues a medida que pasen los días, verá que de manera inconsciente aprovecha todas las oportunidades necesarias para el cumplimiento de su deseo, tal y como el zoófito del coral obtiene de la marea los elementos que necesita. Pinte en su mente la imagen de la persona capaz, dispuesta y útil que desea ser, y esa idea de usted mismo lo irá transformando hora tras hora en aquel que se propone ser. El pensamiento es supremo. Conserve la actitud mental adecuada, la actitud del valor, de la franqueza, del buen talante. Pensar apropiadamente equivale a crear. Todo llega a buen puerto por medio del deseo y todas las plegarias sinceras son atendidas. Nos convertimos en aquello que tenemos fijado en el corazón. Por tanto, retraiga el mentón y yerga la cabeza. Somos dioses en la crisálida. Los antiguos chinos eran conocedores de las maneras de este mundo y tenían un proverbio que usted y yo deberíamos recortar y pegar en nuestros cerebros. Dice más o menos así: quien no tiene una sonrisa en el rostro no debería abrir una tienda. Su sonrisa es una mensajera de buena voluntad. Su sonrisa ilumina la vida de los que la ven. Para alguien que haya visto a docenas de personas torcer el gesto y fruncir el ceño o volver la cara, su sonrisa es como el sol que rompe a través de las nubes, especialmente si ese alguien es usted mismo y está bajo la presión de los jefes, de los clientes, de los maestros, de los padres o de los hijos. Una sonrisa puede ayudarle a comprender que no todo es imposible, que sigue habiendo alegría en el mundo. Hace unos años, un gran almacén de Nueva York, reconociendo la presión a la que estaban sometidos sus dependientes durante las aglomeraciones de Navidad, publicó un anuncio en el que explicaba esta filosofía y hacía una petición inusual a sus clientes. El valor de una sonrisa en Navidad. No cuesta nada, pero significa mucho. Enriquece a quien la recibe sin empobrecer a quien la ofrece. Sucede en un instante, pero puede quedar en el recuerdo para siempre.
Nadie es tan rico que pueda prescindir de ella, ni tan pobre que no se enriquezca con ella. Crea felicidad en el hogar, fomenta el ánimo en los negocios y es señal de amistad. Es descanso para los derrotados, amanecer para los desalentados, sol para los tristes y el mejor antídoto natural contra las dificultades. Sin embargo, no puede compararse, ni pedirse, ni prestarse, ni robarse, porque no pertenece a los bienes terrenales hasta el momento en que alguien la brinda espontánea y gratuitamente. Y si durante las aglomeraciones de las compras de Navidad alguno de nuestros vendedores está demasiado cansado como para regalarle una sonrisa, ¿podemos pedirle que nos deje usted una de las suyas? Porque nadie necesita tanto una sonrisa como aquel a quien no le queda ninguna que dar. Regla 2. Sonría.